de mí para hablarme de su voluntad. Mi amigo fiel, certero guía eres tú, el buen maestro de mi vida aquí. Consolador, llévame a Él, muestra mi ser, lo grande que es Jesús, con tu amor divino Espíritu, su voluntad esculpe en mí. Eres dador de vida espiritual, eres poder, grandeza y libertad. Con tu lenguaje hablas a mi Dios por mí, dándome paz, valor, seguridad. Consolador, llévame a Él, muestra mi ser, lo grande que es Jesús, con tu amor divino Espíritu, su voluntad esculpe en mí. A ti dedico todo mi existir, pues en ti encuentro la capacidad de ser un útil instrumento, mi Señor, para tu nombre así glorificar. Consolador, llévame a Él, muestra mi ser, lo grande que es Jesús, con tu amor divino Espíritu, su voluntad esculpe en mí. Con tu amor divino Espíritu, su voluntad esculpe en mí. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con la predicación expositiva de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy nos corresponde todo el capítulo 14 y vamos a leer de los versículos 20 al 32. Aunque realmente vamos a contemplar todo el capítulo, que tiene un material muy relevante respecto a los dones del Espíritu Santo. Dice el versículo 20: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero,
porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, 1 Corintios 14, del 20 al 32, estamos tomando como base para este tema que nos corresponde tratar, que es instrucciones sobre los dones del Espíritu Santo. Hay una necesidad muy grande de poder ver lo que dice la palabra de Dios a este respecto, porque realmente las iglesias tenemos muchas tendencias, muchas interpretaciones respecto a los dones del Espíritu Santo, desde las iglesias que piensan que ya no son para nuestro tiempo, que de alguna manera cesó el tiempo en que los dones se manifestaban, como en el tiempo de Pablo y de los apóstoles en Hechos, pero hay quienes también pensamos que siguen vigentes estos dones por la manifestación de Dios en su iglesia, pero hay veces que también hay algunas iglesias que llegan a abusar. Tenemos muchas manifestaciones muy diversas en las iglesias hoy, y diríamos aquí entonces que hay dos ideas básicas en todo este capítulo 14 de 1 Corintios, y es que los dones son para edificación. Los dones del Espíritu Santo son para formar, para fortalecer a la iglesia. Y la segunda idea que tenemos es que es necesario corregir algunos abusos y desviaciones. También se van a dar situaciones en que la gente, por alguna emotividad o alguna formación doctrinal o alguna formación de iglesia, tiene alguna tendencia incluso un poco exagerada respecto a los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar hoy de 3 instrucciones acerca de los dones espirituales. 3 instrucciones sobre los dones espirituales. Y vamos a contemplar los 40 versículos de 1 Corintios 14. La primera instrucción respecto a los dones del Espíritu Santo es edificación. Edificación. 1 Corintios 14, del 1 al 9. Dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Recordamos aquí que el apóstol Pablo habla a una iglesia muy carismática, pero que estaba cayendo en cierta carnalidad, en ciertos abusos, en cierta falta de respeto a la autoridad apostólica. Entonces, cuando Pablo corrige todas esas desviaciones morales de la iglesia, también está perfilando alguna corrección respecto al ejercicio de los dones espirituales. Y dice aquí que hay que procurarlos todos, pero especialmente profetizar. Recordamos, el don de profecía es dar un mensaje sobrenatural por el Espíritu Santo en el idioma local. Entonces, dice el apóstol Pablo que es más necesario profetizar que otros dones. Vamos a ver la explicación que da en este capítulo. Dice el 14:2, porque el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, aquí está Pablo describiendo como en presente, como algo vigente para la iglesia, que todavía hay gente que habla en lenguas. El bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas son vigentes. Pero dice aquí que estos diversos géneros de lenguas, que decíamos, un mensaje que se puede dar para la iglesia en un idioma desconocido, un idioma ajeno a la iglesia, no es para algo como un lucimiento personal o no es para exhibir. Dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, o sea, realmente no está dando un mensaje entendible a las personas. Dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, hablar en lenguas es una forma personal de alabar a Dios, de alabar al Señor. Es un don que se llama géneros de lenguas. Pero realmente este mensaje no es dado a la iglesia, no va a edificar. Entonces dice, como nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, tiene que haber algunas correcciones para manejar ese don que sigue vigente y que pues es de utilidad, y veremos bajo qué condiciones. Dice el 14:3, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces recordamos que el don de profecía no habla la persona en lengua, sino que directamente el Espíritu Santo inspira a una persona y le da una manifestación de un mensaje en el idioma local. Entonces, cuando alguien profetiza, cuando alguien habla en el idioma local de la gente, da un mensaje muy entendible, está edificando a la iglesia. Siempre la idea del apóstol Pablo es para edificación. Dice el 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces decíamos aquí, cuando alguien tiene la manifestación que se llama el hablar en lenguas, es distinta a géneros de lenguas. El hablar en lenguas es personal, una edificación donde la persona habla en lenguas y está orando de una manera muy libre respecto a las cosas mentales que a veces nos impiden expresarnos. Entonces, el hablar en lenguas es muy personal. La persona tiene una
una oración con Dios muy intensa, puede ser muy eficaz, pero no está profetizando nada a la iglesia, no está compartiendo nada a la iglesia. Dice 14:4 entonces, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ese don no es personal, ese don es para la iglesia. Veremos que todos los 9 dones son para la iglesia, excepto el habla de lenguas, que es una manifestación, que es aparte de y que es para oración personal. Dice el 14:5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, el apóstol Pablo dice que su deseo como fundador de la iglesia, como maestro de la iglesia, es que todos hablen en lenguas. Eso es edificación personal, puede ser una forma de reunión, de oración, donde en la iglesia tenemos esos dones que se manifiestan. Dice, pero es más bueno, más necesario que profeticen para que la gente entienda cuando un mensaje se está dando. Por eso dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas lo hace de manera personal y no está edificando a la iglesia, no está trayendo un mensaje. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y ahí vemos entonces cuando se describe el don de diversos géneros de lenguas, que ya no es un mensaje personal de oración en lenguas, sino que es un mensaje que se da en un idioma desconocido, principalmente para captar la atención de la iglesia. Cuando alguien habla en lenguas, la iglesia puede guardar silencio en su oración, en su momento devocional, para escuchar ese mensaje que se va a dar. Entonces, el que habla en lenguas es necesario, dice, que haya una interpretación. Es otro don que decíamos en 1 Corintios 12, que es interpretación de lenguas. Entonces, cuando hay diversos géneros de lenguas y profecía, entonces se está dando esa interpretación, se puede dar a la iglesia un mensaje que va a ser para edificación de todos. Da géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Dice el 14:6, así pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces aquí una corrección que da el apóstol es respecto a que el hablar en lenguas no es más que edificación personal cuando no está dando un mensaje a la iglesia. Dice, no trae nada de provecho a la iglesia. Una persona que habla en lenguas mucho a nivel local y no hay un mensaje del Señor en esas lenguas, entonces no hay provecho, no hay un crecimiento o una edificación. Dice, tiene que hablar con revelación o con ciencia. O sea, realmente cuando nosotros damos un mensaje a la iglesia o estamos dando una predicación, una enseñanza, no tiene que ser con lenguas. Porque hay muchas iglesias que tienen ese tipo de manifestaciones muy en lenguas y no hay interpretación. Entonces no hay un conocimiento más allá que la palabra nos puede dar. Dice, por eso tiene que ser revelación o ciencia. Entonces quien habla en lenguas tiene que frenar ese don cuando lo está dando para la iglesia y hacer que haya edificación a través de la revelación o a través de la ciencia. Decía, o profecía o con doctrina. Profecía es el don que puede ser géneros de lenguas y la interpretación de lenguas hacen una profecía. O puede ser directamente una profecía dada en el idioma local. Dice con profecía o con doctrina. Entonces tiene que haber una enseñanza en la iglesia para que haya un crecimiento y una edificación. Entonces los dones no son de exhibición, no son para un lucimiento personal, siempre tiene que ser para una edificación de la iglesia. Dice 14:7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Usted recuerda aquí que la flauta es un instrumento de viento, quizá muy parecida a la que tenemos en nuestra cultura, la que usaban en la cultura asiática en Israel hace más de 2000 años, pero también viene de la cítara, que es un instrumento de cuerdas, que tenía que pulsarse. Entonces, los instrumentos tienen que dar voces o distinción. Diríamos aquí pueden ser tonos, pueden ser ritmos, la gente de música sabe muy bien de esto, y cuando un instrumento se toca, tiene que hacer esa distinción. No puede ser en un solo tono o en una sola nota, porque entonces no habría un mensaje o una composición musical. Dice aquí Pablo entonces, si los instrumentos que son inanimados producen sonido, se necesita que haya cambio de voces, también igualmente tiene que pasar cuando la iglesia se da un mensaje. Eso se dice en versículo 8 también. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces ahí habla de un tercer instrumento. Un instrumento que era usado mucho por los militares. La trompeta tiene que dar distinción en lo que está tocando. Hay diferentes formas de tocar la trompeta, diferentes composiciones que tienen una indicación para los militares. Pero si la trompeta no tuviera una distinción en los tonos, entonces ¿quién se preparará para la batalla? Si diera un tono con incertidumbre. Entonces dice el apóstol Pablo, es necesario que los instrumentos den distinción de tonos o de voces para que la gente entienda o disfrute o se prepare para la batalla.
Pero entonces también pasa con las cosas de las lenguas, como vemos ahora, dice el versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces realmente cuando alguien habla en lenguas en la iglesia y no hay un mensaje o no hay una interpretación necesaria para ese mensaje, no está edificando a la iglesia, se edifica de manera personal. Entonces, si no se está entendiendo para la iglesia un mensaje, tiene que haber una corrección ahí. Entonces, decimos nosotros que en la iglesia los dones se pueden seguir manifestando, pero con cierta limitación doctrinal, con cierta utilidad respecto a la manifestación de esos dones para nosotros. Tiene que haber una manifestación de los dones, pero que sean de edificación, que sea algo comprensible, es lo que dice el apóstol aquí. Vamos a ver una segunda instrucción sobre los dones espirituales, y esto es entendimiento. 1 Corintios 14, del 10 al 25. 1 Corintios 14, del 10 al 25. Dice el versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Entonces, ahora después de los instrumentos musicales o militares, el apóstol Pablo dice que ahora va a hablar de los idiomas. Sabemos que hay muchísimos idiomas, hay quienes han contabilizado más de 20,000 idiomas en el mundo actualmente. Entonces, si tenemos más de 20,000 idiomas y ninguno de ellos carece de significado, se necesita entender o conocer ese código para poder como idioma entenderlo. Pero si alguien escucha en un idioma que no conoce o que no se tiene un conocimiento gramatical, un conocimiento de lo que literalmente significa, no tiene ningún sentido. Dice el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Entonces aquí, hablando de los idiomas, dice el apóstol, aunque haya tantos idiomas y todos tienen un significado, si yo ignoro el valor de las palabras o el significado de las palabras, voy a ser como un extranjero. Literalmente alguien que no conoce ese idioma. Entonces, aunque se esté dando cualquier mensaje de cualquier sentido, si la persona que escucha no conoce el idioma, entonces no va a entender el mensaje. Dice, voy a ser como extranjero para el que habla y él como extranjero para mí. El 14:12 dice, así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, el apóstol aquí está perfilando lo que pasaba en Corinto. La iglesia de Corinto anhelaba los dones espirituales. Entonces, el anhelarlos es bueno. Pedirle a Dios que nos dé la manifestación de los dones para edificar a su iglesia es algo muy bueno. Podemos pedir que haya esas manifestaciones, pero y dice incluso para abundar. O sea, estos dones pueden manifestarse de manera abundante en la iglesia. Veremos ahora bajo qué normas doctrinalmente el apóstol Pablo lo describe aquí, pero dice siempre para edificación de la iglesia. Esos dones no son para mí, son para edificar a la iglesia. Tengo que tener esa manifestación y que haya un crecimiento o haya una bendición en los que me escuchan o los que están en esa reunión. Dice el 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pide oración, puede interpretarla. Aquí habla el apóstol Pablo entonces del don de diversos géneros de lenguas que decíamos, se da un mensaje completo, pero en un idioma desconocido para la iglesia local. Dice entonces, en oración puede pedir interpretación de lenguas. Y eso pasa muchas veces en las iglesias. Cuando alguien da un mensaje en lenguas, alguien tiene que interpretarlo. Veremos cómo eso se va a dar, descrito por este mismo capítulo. Dice el 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces el apóstol dice que el orar en lengua desconocida hay una edificación personal, pero no estamos teniendo un entendimiento. No estamos comprendiendo qué pasa con ese mensaje, qué es lo que Dios quiere decirnos con ese mensaje y a dónde tenemos que llevarnos con el mensaje que está dándose. Entonces, no hablar en lenguas nada más así de una manera totalmente desacertada, porque no se está dando un mensaje que edifique el entendimiento de la gente. Dice el 14:15 que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces aquí Pablo habla de varias cuestiones que se pueden dar en la iglesia. Se puede orar y cantar en el idioma que uno conoce, nuestro idioma personal, o orar y cantar en el espíritu, como dice aquí. Algunas iglesias tienen ese tipo de manifestaciones, personas que hablan en lenguas o que cantan en lenguas. Y este versículo respalda ese tipo de actividad. Está bien, la alabanza al Señor, pero ese también tiene que ser con el entendimiento. No nada más hablar, a cantar u orar en lenguas, sino que también voy a buscar hacerlo con mi entendimiento. Dice el 14:16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces aquí hay una intención
de que la gente sea edificada, la gente que nos está escuchando. Porque dice, tú bendices con el Espíritu, pero el que está escuchándote no puede decir un amén a tu acción de gracias. No puede decir que sí, que está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pues no entiende lo que has dicho. Entonces es básico que siempre en la iglesia estemos con el entendimiento abierto para poder comprender cuando hay mensajes incluso en lenguas o con la interpretación que se requiere. Dice el 14:17, porque tú en la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, esto nos debe de llevar a una madurez personal. Los dones no son para que yo me sienta satisfecho. Los dones del Espíritu Santo son para bendición siempre a la iglesia. Porque dice, tú das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, no es nada más para que tú des gracias, sino para que el otro sea edificado. Entonces, cuando hay estas manifestaciones en la iglesia, de los 9 dones que decíamos en 1 Corintios 12, tenemos que lograr que se haya una edificación en los demás, que los demás sean fortalecidos o bendecidos. Dice el 14:18, doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Y aquí este versículo nos lleva a hablar de cómo el apóstol Pablo está totalmente de acuerdo con las lenguas. Hay quienes piensan que hablaba de los idiomas que él conocía, porque dice que conocía por lo menos el hebreo, el arameo, el griego, y entonces algunas personas que no están de acuerdo con los dones del Espíritu Santo para la iglesia el día de hoy dicen que hablaba en esos idiomas, pero no está hablando de idiomas que se conocen o idiomas que por estudio. Esto es una situación de manifestación del Espíritu Santo. Es una situación sobrenatural y dice, yo hablo mucho en lenguas, más que muchos de ustedes. O sea, no hay nada de malo en hablar en lenguas, salvo que cuando estamos en la iglesia, las lenguas en sí no son útiles a menos que haya interpretación o que haya la manifestación de otros dones. Entonces vemos que aquí hay una corrección muy extensa. Todo el capítulo 14 da una corrección muy, muy vasta respecto al uso de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Dice el 14:19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, esto es una responsabilidad comunitaria. Hay un entendimiento que tenemos respecto al enseñar. O sea, dice Pablo, aunque yo hablo mucho en lenguas como parte de mi oración personal, de mi forma de devocional con Dios, eso es muy, muy individual. Pero cuando estoy en la iglesia, no quiero llegar hablando en lenguas que la gente no entiende o no traer mensajes para la gente. Prefiero nada más 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, sí, las lenguas desconocidas solamente tienen que ser para, decimos, captar la atención de la iglesia y para dar un mensaje generalmente corto, que es para edificación de la iglesia. Pero no es una sustitución al ministerio de enseñanza o al ministerio de la predicación. Dice, tengo también que dar palabra con mi entendimiento. El 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, el apóstol Pablo nos está aquí perfilando que quienes no tenemos la capacidad de hablar en lenguas personalmente, pero llegando a la iglesia, dejar tantas lenguas y dar lugar a otros dones como una profecía o milagros, o también los ministerios que veremos de enseñanza, de alabanza, de intercesión de la iglesia. Entonces, tenemos que dejar esa edificación tan personal y traer una edificación comunitaria. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que es necesario que siempre pensemos como comunidad. No es mi situación individual, como yo me siento bien, como yo me siento satisfecho hablando mucho en lenguas en la iglesia, sino como cuando estamos en la iglesia como comunidad tenemos que tener una edificación para los demás. Ser maduros en el modo de pensar y ser como niños en la malicia, dice. O sea, vivir con santidad, pero también con madurez. Dice el 14:21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, aquí está el apóstol citando Isaías 28, versículos 11 y 12, donde Dios dijo exactamente eso. En lengua de tartamudos, dice, y lengua extraña hablaré a Israel, y ni así me escucharán. Entonces, realmente está perfilando que iba a haber un tiempo en que las lenguas se iban a dar en el contexto del pueblo de Dios. No sucedió en Israel, sucedió en la iglesia, o en la primera iglesia de Israel en Jerusalén, y después a lo largo de 2000 años en la iglesia ha pasado esta manifestación. Pero tiene una connotación, tiene una limitación, que veremos también en los versículos subsiguientes. Dice el 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero a la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces aquí, en este versículo 22, el apóstol Pablo nos dice que es importantísimo que haya una edificación en la gente. Cuando alguien que no conoce de las cosas de Dios es un recién convertido, las lenguas va a ser una señal muy extraña para él, como veremos enseguida. Pero también si en la iglesia hay mucha manifestación de lenguas y no está habiendo profecía, no estamos edificando a los creyentes. Entonces, en la iglesia tenemos que tener una
entendimiento de que a veces tenemos muchos incrédulos o muchos nuevos en la iglesia y no podemos tener esas manifestaciones tan raras para ellos. Algunas iglesias tienen mucho la tendencia a tener ese tipo de cultos con gente muy nueva y veremos cómo puede perfilarse un problema de pues, una falta de entendimiento o incluso incredulidad mayor en las personas. Dice el 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces aquí tenemos un propósito para los que están sin conocimiento, dice ahí los neófitos. O sea, neófito es alguien nuevo. Las personas nuevas en la fe no conocen las manifestaciones del Espíritu Santo. Quienes hemos estado en iglesias pentecostales mucho tiempo, hemos visto muchas manifestaciones. Pero la persona que es nueva no va a entender lo que está pasando. Entonces aquí Pablo dice, no es correcto que en la iglesia se hable mucho en lenguas cuando hay personas que son nuevas en la fe, porque no van a entender. Tenemos primero que doctrinar, ver lo que dice la palabra de Dios, ver pasajes de Hechos, por ejemplo, y otros pasajes de las cartas del Nuevo Testamento, donde se habla de los dones del Espíritu Santo, particularmente aquí, 1 Corintios 12 y 14, donde se describen de manera muy, muy concreta. Pero dice aquí, si la iglesia está en un solo lugar y todos van en lenguas, entonces recordemos por el contexto donde estaban las iglesias a las que les predicaba Pablo, se reunían en casas, generalmente casas o lugares muy grandes, no había templos pequeños o todavía sinagogas, las usaban los judíos todavía como culto, la iglesia se reunía en casas, en lugares comunitarios muy grandes, y si ustedes están reunidos y todos hablan en lenguas, no va a haber una edificación. Entonces hay una corrección hacia la iglesia. El hablar mucho en lenguas, donde hay gente nueva, donde hay inconversos, no va a traer una bendición. Realmente tenemos que pensar en esas personas que son nuevos en la fe o los que son inconversos, porque dice entonces si entran incrédulos o indoctos, no dirán que estáis locos. Los indoctos, decíamos, pues son personas que no tienen un conocimiento. Neófitos o indoctos, usa la palabra aquí, son nuevos en la fe. Entonces estas personas nuevas en la fe van a pensar que estamos locos. Si estamos hablando en lenguas así mucho en la iglesia y no hay interpretación, no hay otra parte de culto que debe de haber, entonces la gente se va a sentir muy pues confundida con lo que está pasando. Dice, o los incrédulos. Incrédulos aquí son los inconversos. Cuando hay inconversos en la iglesia, no es una buena señal para ellos que hablan muchas lenguas. Contrario a lo que algunas iglesias hacen. Muchas iglesias hablan mucho en lenguas para tratar de convencer a una persona inconversa y lo que va a suceder es que se van a confundir mucho. Puede ser que incluso haya personas que no lo vean muy mal, pero habrá quienes incluso se lleguen a espantar cuando ven ese tipo de manifestaciones. Por eso tenemos que tener un buen testimonio de lo que hacemos en la iglesia. En la iglesia el testimonio es vital. Tenemos nosotros que tener un buen testimonio siempre que estamos hablando de estos dones. Dice el 14:24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado, y esto entonces nos da un contraste de una iglesia muy inmadura que piensa que hablando mucho en lenguas es muy espiritual, que los nuevos en la fe se van a afirmar o los que no son creyentes se van a convertir. Dice, eso es contraproducente. Dice el versículo anterior, podrán pensar que ustedes están locos porque no hay una manifestación coherente en esas lenguas. Pero si todos profetizan, aquí se refiere a hablar en profecía en el idioma local. Si todos están hablando mensajes de parte de Dios, veremos que también hay algunas limitaciones. Pero dice, entonces, están profetizando, hablando en el idioma local. Si entra algún incrédulo o indocto, o sea, un inconverso o alguien que no tiene doctrina, por todos es convencido, por todos es juzgado. Entonces hay un propósito de convicción para los no creyentes y los que están sin conocimiento. Cuando las personas que no conocen mucho de Dios llegan a la iglesia, no es bueno que tengamos cultos hablando en lenguas muy extensos, porque entonces podemos confundirles. A lo mejor esos cultos donde todos hablamos en lenguas, veremos enseguida en el tercer punto, que es la corrección de estos dones, cómo podemos manifestar esos dones sin que haya pues personas que puedan escandalizarse, porque son creyentes que tienen tiempo en una reunión de oración, han visto esas manifestaciones y son edificados, pero no en una reunión donde la gente es muy nueva o la gente apenas es inconversa todavía, ¿no? Dice, por todos es convencido y es juzgado porque le están predicando en su idioma. A un indocto, o sea, alguien que no conoce la palabra, va a empezar a conocer. En la iglesia es muy bueno que a las personas nuevas en la fe no estemos tan insistentes con esos dones, con esas manifestaciones, porque puede ser que traigamos una confusión. Pero si hablamos en nuestro idioma local o alguien en una manifestación de los dones del Espíritu Santo, es mejor la profecía que las lenguas aquí, porque son nuevos, porque son personas nuevas en la fe. Y dice también
o algún incrédulo o indocto. Entonces, los incrédulos, decíamos, son los inconversos. También los inconversos, si llegan a la iglesia y ven hablando en lenguas a la gente, no van a entender nada. Pero si todas las personas que llegan a la iglesia, todos los inconversos, llegan y escuchan un mensaje en el idioma local, en el idioma común, ellos van a ser convencidos y juzgados. Dice, van a ser edificados, van a ser bendecidos con ese mensaje que está en su idioma. No, las lenguas no son para que nosotros tengamos una, situación de egoísmo, sino siempre tiene que ser con un propósito respecto a llamar la atención de la iglesia local. Cuando está reunida gente convertida, que tiene años en las cosas de Dios, gente que conoce de este tipo de cultos, va a ser bendecida. Pero si tenemos nuevos en la fe o tenemos gente inconversa, entonces tenemos que limitar esos dones para no causar escándalo en ellos. Dice 14:25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando alguien que es nuevo en la fe o que es inconverso y llega a la iglesia y hay manifestación de profecía en el idioma local, el idioma que todos conocemos, o hay manifestaciones, como veremos enseguida, de predicación o de enseñanza o de alabanza que él entiende, va a ser bendecido con eso. Va a ser convencido de su pecado, y dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Ahí habla mucho del arrepentimiento. Recuerden, nuestro culto, el principal objetivo de un culto donde hay gente nueva o hay gente que todavía no se convierte, es que se convierten, que se afirmen los que están recién convertidos y que los que no están convertidos se convenzan de las cosas de Dios. Entonces dice que es convencido, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, habla de arrepentimiento. Entonces es necesario que la gente se arrepienta en los cultos. No tanto que tengamos mucha manifestación de lenguas o ese tipo de manifestaciones que no se conoce el idioma y que la gente dan cultos en lenguas por horas a veces y los demás no entendemos nada. Sobre todo los que no conocen de Dios o los que apenas empiezan a conocer de Dios, se necesita un culto que ellos puedan entender, que ellos sean edificados. Dice, adorar a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces esta persona puede convertirse, porque dice el versículo, aún postrándose en su rostro. O sea, la persona se arrepiente de su pecado porque le están predicando en su idioma. No le están hablando en lenguas al recién convertido o a la persona que todavía no se convierte, le están predicando en su idioma. Entonces es necesario que esa persona escuche el mensaje y se convierta y va a postrarse en su rostro porque tiene arrepentimiento, porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Dice que adorará a Dios. ¿Cuál es el propósito de los dones? Que la gente adore a Dios. Los dones no son para lucimiento personal o para que la gente piense que somos muy consagrados o gente muy especial. Los dones son para que la gente llegue a Cristo, para que la gente sea edificada en Cristo, pero hay ciertas normas que veremos todavía enseguida, que vienen otros 14 o 15 versículos respecto a cómo corregir algunas manifestaciones de estos dones del Espíritu Santo en la iglesia. Dice entonces que adorará a Dios y declarará que Dios está entre vosotros. O sea, la persona se va a convencer. La persona que apenas estaba por convertirse o la persona que llega por primera vez a un culto y que es inconverso, va a decir, Dios está entre ustedes porque entendió el mensaje que se dio. Entonces, sí, esas lenguas no van a ser de edificación para las personas que apenas empiezan a conocer de Dios o las personas que no están todavía en Cristo. Necesitamos ser muy sabios en cómo manifestamos esos dones en los cultos de las iglesias. Ahora, hablando de la corrección, esa es la tercera instrucción respecto a los dones del Espíritu Santo. Está en los versículos 26 al 40. Primero los Corintios 26 al 40. Dice el 26, perdón, y habrá varias cosas, hermanos, que tenemos que corregir. Sobre todo los que venimos de iglesias donde hemos tenido estas manifestaciones, hay situaciones que a veces hemos pensado que están bien, pero que la palabra nos marca que están mal. Entonces tenemos que ver cómo podemos manifestar un culto que de veras Dios se glorifique en esa reunión y la gente que nos escucha sea edificada. Que los no convertidos se conviertan y que los nuevos en la fe se afirmen y que los que ya estamos en las cosas de Dios, pues también seamos edificados. Dice el 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Este versículo tiene un contenido muy, muy rico respecto a lo que hacemos en la iglesia, porque dice, ¿qué está sucediendo, hermanos, cuando ustedes se reúnen? Recuerden que Pablo le habla a la iglesia de Corinto, entonces dice, ¿qué pasa, iglesia, cuando ustedes se reúnen? Realmente está viendo esas manifestaciones de parte del Señor. Pero la primera corrección que tenemos aquí, y dice, cada uno tiene salmo. O sea, no es una persona en la que se manifiestan muchos dones, así decíamos el protagonismo,
porque hay iglesias muy protagonistas, algunas personas que tienen pues manifestaciones, ellos son el centro del culto, ocupan el lugar, no dejan que otros manifiesten otro tipo de enseñanza o de dones del Espíritu Santo. Entonces dice, cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene algo. Entonces cada uno de los que estamos en Cristo vamos a tener algo, hermano. Tenemos nosotros la necesidad de en la reunión aportar algo. Diríamos aquí una corrección para nosotros, ¿qué estoy aportando yo en la reunión? ¿Qué me ha dado Dios a mí? ¿O qué tengo yo en mi corazón el deseo para que se pueda hacer así? Cuando dice cada uno tiene salmo, habla de los cantos. Los cantos son una parte importante de nuestro culto. Entonces, de sí, cuando nosotros tenemos personas también en la iglesia que traen un canto, esto debe de ser una parte de la manifestación de Dios. El canto es en sí una manifestación de cómo estamos alabando al Señor. Cuando dice tiene doctrina, se refiere a la enseñanza y la predicación. Hay personas que tienen una preparación en predicación y enseñanza y traen doctrina a la iglesia. Nos van a enriquecer con la profundización en la palabra del Señor. Y se tiene lengua, revelación o interpretación. Esos son los dones. No nada más estos tres. Hay otras manifestaciones en la iglesia donde vienen, decíamos, los 9 dones de 1 Corintios 12 y tiene esa manifestación de dones. Entonces diríamos aquí nosotros que realmente en la iglesia es importante que todos tengamos una manifestación de parte del Señor. Y quienes tienen un canto es una parte del culto, porque hoy hay ciertas modas en la iglesia, en la liturgia, donde a veces ya no cantan de manera como un tiempo de alabanza, sino que hay una pequeña parte de un canto, una pequeña parte de una oración y una pequeña parte de una predicación. A veces pasa esto tan repetitivo que la iglesia siente que está viendo un culto completo, pero no es completo, porque es necesario que el canto en sí ya sea una ministración. El canto no necesita más que ser escuchado. Hay una preparación, hay una colocación de instrumentos y de voces. Entonces los cantos en sí tienen un tiempo en la iglesia. Y todos somos edificados con esos cantos. Pero que no sean tan cortos o que se interrumpan en otras partes del culto. Tenemos que dar un espacio a cada situación de lo que el apóstol Pablo dice aquí. Dice también tiene doctrina, o sea, predicación o enseñanza. También hay muchas iglesias donde decíamos la predicación o la enseñanza es muy cortita, casi de minutos, diríamos incluso de segundos. Entonces, a esa iglesia le va a faltar doctrina. Hay un tiempo, así como hay para los cantos completos, que sí ya son una administración, una parte de también la doctrina. Predicación o enseñanza, hay que darle un tiempo. Quien está dando clases necesita un tiempo para que le demos ese tema. Normalmente las iglesias nos dan tiempos. ¿Cuánto puedo tardarme en esta clase o en esta predicación? Y cada iglesia tiene su forma de administración, pero yo tengo un tiempo para la predicación o la enseñanza. Y luego cuando viene la lengua, revelación o interpretación, lengua e interpretación son 2 dones y la revelación es una manifestación del conocimiento de Dios. Vienen entonces los dones del Espíritu Santo y también tienen como una parte del culto. A veces recomendamos mucho que esta parte del uso de los dones del Espíritu Santo se den al final del culto. No debe interrumpir la predicación de la enseñanza, porque también es muy común que en algunas iglesias piensan que cuando alguien tiene un mensaje en lenguas o de profecía interrumpe la predicación, o interrumpe la enseñanza, o interrumpe la alabanza, y eso es un desorden. Tenemos que darle lugar a cada una de estas formas de culto que tenemos, pero los tiempos más adecuados para los dones del Espíritu Santo será en una reunión de oración. Una reunión de oración extensa o de un buen tiempo dedicado a la oración puede haber muchos dones, muchas manifestaciones, sin que interrumpamos en un culto ni la alabanza, ni la predicación, ni la enseñanza. Pero también puede ser en un culto normal, en el tiempo final del culto, cuando tenemos una oración ya por las personas o por los que están nuevos en la iglesia, a veces ahí se manifiestan estos dones. Es un buen momento, pero no deben interrumpir otro tipo de manifestaciones del culto. Dice 14:27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno y un intérprete. Fíjense que aquí habla de límites a los dones, ¿no? Pero tenemos una noción de que algunos piensan que tener cierto límite con los dones es detener al Espíritu Santo. No sé cuántos han oído que en las iglesias a veces se contrista al Espíritu Santo porque no se deja el desorden, porque no se deja que la gente haga lo que quiera cuando quiera. Pero aquí dice entonces el apóstol Pablo mismo a una iglesia muy carismática, si alguien habla en lengua extraña, o sea, el don de géneros de lenguas, está bien que se dé, qué bueno, pero dice, sea esto por 2 o lo más 3. Entonces, no tantas personas con mensajes en lenguas, porque también se daba en los tiempos de Corinto y de Pablo y en los tiempos nuestros. Hay muchas reuniones donde hay tantos mensajes en lenguas que ya al final no sabemos ni cuántos ya fueron y qué se quiso decir. Entonces se pierde el orden. Por eso dice, sea por esto por lo más 2 o lo más 3. O sea, si hay 2 personas o 3 que hablan en lenguas en un culto, está bien. Y luego dice, y por turno. O sea, no tienen que interrumpirse. Porque hay quienes piensan que si no dan el mensaje en el momento que lo reciben lo van a perder.
Dice, se me va el mensaje, pierdo la noción de lo que tenía que decir. Hermano, cuando es de Dios no se pierde. Se puede esperar un tiempo ahí. De hecho, si un mensaje uno lo recibe durante la alabanza o la predicación, lo más correcto es esperarse al tiempo de oración, al final del culto o a la hora de un culto de oración, y ahí puede manifestarse mucho. Estos dones, dice, aún por turnos. O sea, no arrebatarnos el lugar o no esperar una sola persona, la que habla en lenguas o la que interpreta los mensajes, tiene que haber turnos allí. Dice, y uno interprete. Cuando está hablando de hablar géneros de lenguas y la interpretación. Entonces, también esto es necesario. Si hay mensajes en lenguas y no hay interpretación de ese mensaje, no está habiendo edificación. Generalmente, en una iglesia donde la gente habla en lenguas, ya hay quien puede hablar el mensaje en diversos géneros de lenguas y habrá algunas personas que sienten la manifestación y la interpretación de ese don. Pero tiene entonces la necesidad de que haya un cierto orden allí. Entonces, el orden no es limitar al Espíritu Santo, es limitarnos nosotros. Dice el 14:28, si alguno, si no hay intérprete que haya en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Este texto parece muy radical, pero decimos, estas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo son tan ricas, son tan abundantes, de tanta bendición en la iglesia, que si le damos una manifestación sin control, va a haber muchos desórdenes. Usted conoce a muchas iglesias que hay un desorden, normalmente, incluso hay quienes les gustan estos desórdenes. Dicen, esta iglesia está muy llena del Señor, hay muchos que hablan en lenguas y hubo muchos mensajes y muchas cosas, incluso fuera de lo que dice este pasaje. Por eso decimos nosotros, cuando hay algo en la iglesia que no menciona este pasaje, eso que está pasando en esa iglesia no está correcto. Tiene que ser exactamente como los describe aquí a las 9 manifestaciones del Espíritu Santo y los turnos y el esperar y la actitud. Porque dice, si no hay intérprete, o sea, si alguien habla en diversos géneros de lenguas y no hay quien interprete, dice, cae en la iglesia. Esto parece mucho, hermano, una buena actitud. Los que tienen manifestaciones del Espíritu Santo tienen que tener una buena actitud. Porque a veces hay como cierta soberbia. Y quienes piensan que dan un mensaje, la iglesia tiene que quedarse totalmente callada para que en ese momento le interprete. Y si no hay interpretación, entonces la persona se siente frustrada. O dice que no le tomaban en cuenta o que callaron al Espíritu Santo. Dice aquí el apóstol, puede pasar que si no hay intérprete, usted está con un mensaje en lenguas y no tiene tampoco la interpretación, quédese callado. ¿Cómo me quedo callado? Pues nada más orando personalmente. Y dejo que continúe en la reunión, como decíamos, si es lo más correcto, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la oración, el tiempo de la predicación, hay que dejarles perfectamente su espacio. Y ya en el tiempo en que hay oración de más tiempo o estamos dedicados en esa parte del culto de la oración, ahí vienen esas manifestaciones. Pero si no hay un intérprete de ese mensaje, me tengo que quedar callado. Que no haya frustración, que no haya una descalificación hacia esa iglesia, ¿no? Y hable para sí mismo y para Dios. Esta parte del texto, hermanos, habla mucho de la buena actitud que tenemos. Si yo como persona que tengo una manifestación de géneros de lenguas, di un mensaje a la iglesia y no hubo quien interpretara, y yo mismo tampoco tengo la interpretación, me tengo que quedar callado, pero sin tener una mala actitud hacia la iglesia. Dice, y hable para sí mismo y para Dios. Porque entonces el hablar en lengua se convierte en una forma personal de oración. Decíamos, a veces es una oración tan intensa que mi mente a veces limita mi oración, porque me faltan las palabras o porque no puedo expresar algo. Y la lengua nos da esa libertad. Cuando hablamos en el Espíritu Santo en lenguas, entonces tenemos esa manifestación de una oración muy libre. Pero si no hay mensaje para la iglesia, me tengo que quedar callado. Y ahí diríamos una indicación, es muy bueno que si alguien está orando en lenguas en la iglesia y no es el momento de que haya esa manifestación, nos pueden pedir que bajemos la voz. Y eso tampoco es apagar al Espíritu Santo, porque hay quienes están, a la hora, decíamos, de los cantos, a la hora de la predicación o la enseñanza, están interrumpiendo con esos mensajes. Entonces, el mensaje tiene que esperarse al tiempo en que tiene que darse, pero no tener una mala actitud. A veces incluso cuando alguien habla mucho en lenguas, también puede pedirle que baje la voz y siga hablando en lenguas, pero nada más sin interrumpir la reunión. Tampoco eso es frenar al Espíritu Santo, es frenar nuestra reacción. Muchas personas piensan que frenamos al Espíritu Santo, lo único que estamos frenando es nuestra reacción. Muchas personas decían, es como cuando alguien recibe un toque eléctrico, ¿no? Así en una conexión, hay quienes brincan y gritan y se desmayan, y hay quienes tienen mucho control. Entonces son las actitudes de la gente, no es en sí el don o esa manifestación de Dios, es la reacción de la gente. Dice el 14:29, asimismo, los profetas hablen por 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí hay un enriquecimiento, porque habla ya no de géneros de lenguas e interpretación de lenguas, habla de la profecía. Cuando alguien trae en el idioma local un mensaje que decimos no es la Biblia,
no es inapelable, no es perfecto. Ese mensaje es para edificación, exhortación y consolación. Nos va a dar un fortalecimiento espiritual, pero nada más tenemos que revisarlo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es cuando hay profetas que sean 2 o 3, o sea, otra vez, no muchas personas. Porque hay iglesias donde sí piensan que si hay 6, 8, 10, 20 o 30 personas profetizando, fue un culto muy rico. Diríamos, aquí según este texto sería un culto muy desordenado. Porque realmente dice nada más 2 o 3, igual que los que hablan en lenguas. 2 o 3 máximo en un culto, y los que profetizan también 2 o 3 máximo, y dice, y los demás juzguen. Y aquí esta frase, los demás juzguen, quiere decir que en la iglesia siempre va gente con discernimiento o que tiene también conocimiento de los dones del Espíritu Santo y puede juzgar un mensaje. ¿Habrá mensajes que sean falsos, hermano, en alguna ocasión? Lamentablemente sí, hay mensajes falsos. Entonces, cuando un mensaje no viene de Dios, o es incompleto, o es incorrecto, fíjese, puede ser incompleto o incorrecto. ¿Por qué incompleto? Porque quien habla en lenguas o quien interpreta a veces se queda muy corto. Quedó algo más en ese mensaje y se tiene que discernir. Ahí entra el don de discernimiento de espíritus. La gente discierne que ese mensaje quedó corto, o hay quienes lo ven muy largo. A veces también hay quienes se extienden mucho, ¿no? Y dicen, oiga, este mensaje estuvo más largo de lo que realmente pensábamos que tenía que darse. Y eso está correcto, porque dice, los demás juzguen. Entonces, las personas que no hablaron en ese momento en profecía, pero están escuchando, pueden juzgar el mensaje. No en el momento ni decir nada allí o hacer algo indebido en el culto, pero sí juzgar ese mensaje. Cuando yo doy un mensaje y me dicen que quedó incompleto, fue muy corto, muy largo, está bien. Es lo que está diciendo aquí esta palabra. Dice 14:30, y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Esto también es orden. En un culto tiene que haber orden. Un culto muy lleno de los dones del Espíritu Santo también tiene que estar en orden. Porque dice, si algo le es revelado a otro que estuviera sentado, o sea, cuando ya están personas con géneros de lenguas o con profecía ahí en el culto dando una administración de la iglesia, pero alguien que está sentado recibe algo más donde va a hablar algo de parte de Dios, eso es lo que dice, le fue revelado, calle el primero. O sea, el primero que ya estaba allí con el don de géneros de lenguas o con interpretación de lenguas puede quedarse callado. Hermanos, tengo algo más de parte de Dios. Puede pasar. El Señor me está haciendo sentir algo más para edificar a la iglesia. No es cuestión de controversia, no es pelea personal, pero sí tiene que haber un orden allí. Entonces, cuando calle el primero, quiere decir que aunque alguien esté hablando así en el don del Espíritu Santo, de géneros de lenguas o de profecía, se puede quedar callado y dejar que otra persona más pase y edifique. Eso se llama educación. Si yo estoy allí esperando que nada más ahí me hagan caso, voy a desplazar a otros. Pero si estamos como parte de un cuerpo en Cristo, recordamos que puede haber varias personas donde se manifiesten esos dones y que sea para edificación. Y que no se piense que es favoritismo o que es limitar a unos y dar lugar a otros. Siempre tenemos que procurar que haya un discernimiento del Espíritu Santo en lo que estamos teniendo en los cultos. Dice el 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, cuando hay una iglesia donde se manifiestan los dones del Espíritu Santo, es posible que en todos se manifiesten esos dones. No nada más una persona o dos, porque esto pasa mucho en ciertos sectores eclesiásticos, donde nada más un hermano o dos personas tienen esas manifestaciones. El apóstol dice, puede incluso ser que todos se manifiesten. Si en diferentes cultos hay diferentes dones, diferentes necesidades son suplidas y todos somos edificados, todos pueden profetizar uno por uno. O sea, llegará el momento en que todos tengamos esa manifestación, pero limitando el tiempo, limitando el número de personas y limitando el espacio que le damos a esos excesos que a veces se llegan a dar. Dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, cuando las personas tenemos estas manifestaciones del Espíritu Santo, es necesario que todos aprendamos. Todos tenemos, dice la palabra incluso, los sentidos ejercitados. Por el uso de los que tenemos manifestación de los dones, estamos un poco con cierto discernimiento de esas manifestaciones y entonces podemos sentir cuándo algo viene de Dios o cuándo algo no viene de Dios. Eso cuando algo tiene que ya cortarse. Decir, hermano, ya fue mucho el tiempo, por favor, vamos a limitar esto, vamos a pasar a otra cosa. Estamos en un orden correcto en el culto. Pero a veces nosotros pensamos que debe ser de otra manera, ¿no? Dice, porque así todos pueden hacerlo uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, todos pueden aprender de estos dones. Todos pueden ser exhortados con la manifestación de esos dones. Es necesario que todos seamos exhortados. Recuerden, la palabra paráclesis es una consolación profunda, como de un gran abogado, como de un gran amigo, pero todos somos perfeccionados, somos llevados adelante con estos dones. El propósito, por eso dice aquí, 1 Corintios 12, habla de los dones. 1 Corintios 14, la corrección en el uso de los dones, pero entre el 12 y el 14 está el capítulo 13. El capítulo 13 es el amor. Entonces, tiene que haber siempre amor en esos dones. No es más importante los dones que el amor.
El amor es el camino más excelente. Entonces, siempre tenemos que manifestar amor con esos dones, esperar con paciencia que otros hablen, que otros aprendan, que otros se desarrollen y no ser tan protagonistas, ¿no? No manipular mucho este tipo de espacios porque llega a pasar también. Dice el 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí lo que está hablando es de la reacción personal que decíamos. Así como los profetas en el Antiguo Testamento, todos se manifestaban de parte de Dios y hubo profetas buenos y profetas malos. Bueno, dice, esos espíritus, o sea, la parte individual, el espíritu del profeta tiene que estar sujeto a él. Porque lo que pasa es que no es el Espíritu Santo el que trae desórdenes o escándalos, es mi reacción. Es mi reacción personal ante esos dones. Entonces, tiene que mi espíritu estar sujeto a mí. Dice, los espíritus de los profetas tienen que estar sujetos a los profetas. Cuando alguien tenga la manifestación de una profecía, y por eso diríamos cualquiera de los dones, la persona tiene que estar sujeta, tiene que estar consciente. Porque hay iglesias que dicen que la gente está como inconsciente, dicen que la gente no se da cuenta y manifestó cosas muy raras. Eso es muy falso, porque los dones del Espíritu Santo no nos llevan a la inconsciencia, nos llevan a un poder especial, las 9 manifestaciones del Espíritu Santo, pero estamos totalmente conscientes. Estamos totalmente seguros de lo que está pasando y también yo tengo que dejar que haya un control de mi temperamento, porque esa reacción personal dice, tienes que sujetar tu espíritu. No dice que sujetas al Espíritu Santo, sujeta a tu espíritu. Tú, persona en la que se manifiesta un don, tienes que sujetar tu reacción ante esa manifestación. Dice el 14:73, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ¿cuál es la razón de toda esta edificación cuidadosa, con el amor, que tiene una medida? Pues es que Dios no es de confusión. Porque hay cultos donde hay mucha confusión. Y decíamos, algunas personas piensan que la confusión es muy buena. Si no entendimos nada, se manifestaban unos y otros estaban haciendo esto y aquello. Hoy no queremos hablar mucho del movimiento de fe, pero hay manifestaciones que ya no son totalmente carismáticas, van más allá de lo que dice la palabra. Y están extremas, ¿no? Y tienen muchas situaciones que no están aquí en la palabra del Señor y hay confusión en la gente. Y dice, Dios no es de confusión, sino de paz. Nuestro Dios no va a permitir que haya confusión, no quiere que haya esa situación donde no hay una claridad. Los dones en la palabra, la oración, el canto, todo lo que hacemos en el culto tiene que tener un orden, tiene que tener una edificación hacia la gente. Y dice, este Dios que no es de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias, Pablo dice, en todas las iglesias hay este orden. Tiene que haber un orden en que Dios es el Señor, pero no va a haber confusión, va a haber paz y va a haber edificación en toda la iglesia. Dice el 14:34, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ya decíamos en capítulos anteriores, Pablo habla a una iglesia donde adoraban al dios Apolo, donde había muchos cultos de economía, de comercio, de diferentes formas, entonces había muchos desórdenes en los cultos al exterior de la iglesia, pero las mujeres eran profetisas y había muchas situaciones de pecado en esos cultos. Por eso Pablo dice a esta iglesia, en ese contexto donde las mujeres están adorando a un Dios de desorden, mejor ustedes como mujeres no hagan esto en la iglesia hasta que en su casa le pregunten a sus esposos. Veremos eso en el versículo enseguida, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque no es indecoroso, no es correcto que haya este tipo de desórdenes. ¿Cómo traducimos esto a nuestro contexto? Nosotros no estamos con el dios Apolo, pero sí hay muchos cultos alrededor que no están bien. Hay muchos cultos de desorden, muchos cultos de mucha carnalidad, muchos cultos donde se comercia con la fe. Hay muchos cultos muy raros. Entonces la iglesia tiene que ser diferente. Nosotros no podemos ser como esas grandes iglesias o grandes grupos porque ganan dinero, tienen reuniones o templos muy grandes o muy llamativos sus ministerios. Tenemos que ser muy serios en las cosas de Dios. Entonces sí tenemos una limitación de tener una buena testimonio, una buena actitud hacia el testimonio que damos a los que están alrededor. Dice el 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Decíamos, te dan muchos desórdenes allí, los hombres en una parte de las reuniones, las mujeres en otra parte, las mujeres gritaban para que su esposo las oyeran, entonces gritaban las preguntas y ya se hacía un desorden ahí. Por eso decía el apóstol Pablo, hasta que estén en su casa, que la mujer le pregunte a su esposo y hablen de lo que se predicó en la palabra. Pero esto, lejos de parecernos machista, nos parece mucho de lo que debe ser un hogar. En un hogar tiene que haber esa comunión. No porque el hombre hable o la mujer hable, siempre en las cosas de Dios, además de lo que pasa ahí, el culto, los dones del Espíritu Santo, en nuestra casa tenemos que platicar. Hombres y mujeres de lo que pasó en la reunión, qué entendimos, qué aprendimos, y tenemos una profundización en las cosas de Dios. Incluso hasta nuestros hijos. Podemos meter a nuestros hijos ahí, en este tipo de retroalimentación de lo que pasó en la reunión y que entendamos mejor lo que está pasando. Dice el 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Aquí hay un versículo
que tiene un fuerte rango de corrección. Recordamos que la iglesia de Corinto no se sujetaba al apóstol Pablo, aunque él la fundó. Era una iglesia muy rebelde, lamentablemente, y en medio de su rebeldía toleraban el pecado, estaban viendo quiénes eran más populares, si Pablo o Apolos o Pedro, y tenían así esa división muy carnal. Entonces Pablo dice a esta iglesia, la palabra no salió de ustedes, o sea, la palabra viene de Dios y la palabra nos tiene que corregir. Entonces, como iglesia siempre es muy importante que tengamos una humildad. La iglesia tiene que ser humilde. La iglesia no es un supergrupo o una superiglesia, aunque hay muchas ideas de iglesias, pero realmente tenemos que ser muy humildes con esto. Cuando haya manifestaciones del Espíritu Santo, recordad que la palabra no sale de nosotros, la palabra sale de Dios. Dice, o solo a vosotros ha llegado, o sea, habla como si fuera la única iglesia, no. Hay una diversidad de iglesias, por eso nosotros también como iglesia decimos, hay muchas interpretaciones y hay muchas ideas de lo que es una iglesia, respetamos a todas, estamos de acuerdo con algunas, en algunas cosas, con otras no estamos de acuerdo, pero tenemos siempre esa humildad de decir, hay otras expresiones, pero tenemos que dejar que nos corrija la palabra del Señor. Dice el 37, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, quienes en esa iglesia de Corinto tienen una idea de que sí son espirituales o son profetas, tienen una manifestación de los dones, sientan entonces que estos son mandamientos de parte del Señor. Las personas que tienen manifestaciones de los dones del Espíritu, las personas que son espirituales, tienen que ser corregidas. Eso lo repetimos porque es muy importante. Las personas espirituales tienen que ser corregidas. Porque a veces nosotros pensamos que ya, como estamos en el Evangelio, o por algunos años de conocer del Señor, ya no podemos ser corregidos. Y hermanos, la palabra dice que siempre tenemos que ser corregidos. Alguien que está en las cosas de Dios siempre podrá ser corregido por otra persona puesta por Dios, porque somos un cuerpo donde alguien me está corrigiendo en lo que hago, o lo que hablo, o lo que digo en mi iglesia, y necesito entonces tener que ese culto local se vuelva de más bendición para los demás también. Son mandamientos del Señor. Dice el 10:38, mas el que ignora, ignore. O sea, aquí Pablo también dice, quienes no quieran conocer de nada de esto, pues pueden quedarse así. Puede quedarse sin conocer más las cosas de Dios, pero todo lo que dice el capítulo 14 está dando la idea de que Pablo sí quería que la gente supiera, que la gente corrigiera, que la gente siguiera adelante. Dice el versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, los dones, aquí la palabra procurar es una intención, es una búsqueda. ¿Podemos como iglesia tener la intención de buscar los dones? Sí, claro que sí. Hay que buscar los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo. Y dice profetizar porque era el más adecuado. Decíamos, en el idioma local se entendía el mensaje, todo es lo que dijo todo el capítulo 14, ¿no? O sea, el don más adecuado. Dice, y no impidan el orar en lenguas. O sea, sí va a haber gente que habla en lenguas de manera personal, los dejamos orar, los dejamos a la hora de un culto, cuando sea para un mensaje de la iglesia, ya dimos las correcciones que tienen que darse allí, pero entonces no debe delimitarse. Por eso decimos, las iglesias que piensan que ya no hay manifestaciones del Espíritu Santo, están contradiciendo este versículo. Porque cuando Pablo lo escribió dice, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Esos dones se siguen manifestando en la iglesia. No son fenómenos psicológicos ni comunitarios, son dones genuinos de parte de Dios. Cuando esto pasa, tenemos nosotros la certeza de que viene de Dios, pero tiene que ser en esa corrección que da el capítulo 14. Y dice el versículo 40, todo un resumen de lo que Pablo dijo en estos versículos. Dice, hágase todo decentemente y con orden. O sea, estos, situación de culto, dones del Espíritu Santo, manifestaciones, personas, turnos, el orden del culto, todo lo que hacemos como iglesia, ¿cómo se tiene que hacer? Decentemente y con orden. Por eso anhelamos la reunión de los santos cuando, si Dios permite que nos reunamos y cuando Él quiera que nos reunamos, es una bendición reunirnos, hermano. Pero siempre tenemos esa responsabilidad, que todo lo que hago en el culto sea decente y con orden. Decente quiere decir observando las normas morales. O sea, las normas de conducta se tienen que observar ahí. Porque hay iglesias donde hay cierta inmoralidad, como pasaba con los que adoraban a Apolo en el tiempo de Pablo. Entonces, si hay algún tipo de manifestación muy carnal, muy mundano en una iglesia, tenemos que corregir. No es correcto que pase eso. En la iglesia se tiene que hacer decentemente todo. Que las normas sociales o morales ahí se estén llevando a cabo. El respeto entre hermanos. El respeto a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños. Todo lo que tenemos en la iglesia, hermanos, es un respeto. Dice, tiene que hacerse decentemente y con orden. Decentemente es un orden, una colocación cuidadosa, así dar un lugar a las personas y a las circunstancias. Entonces, que todo se haga con decencia y con orden.
Necesitamos esto en la reunión. Fíjese, hay una manifestación poderosa de los dones del Espíritu Santo. Parece así como que no se va a refrenar, pero lo que dice aquí es hay que tener un orden en esos dones. Para que no caigamos en desbordar o en desórdenes, necesitamos estas correcciones respecto a los dones del Espíritu Santo. Entonces hemos considerado 3 instrucciones sobre los dones espirituales y decimos que en la iglesia tenemos que dejar estas manifestaciones para que haya edificación y evitar desviación. Siempre entonces el don es para que mis hermanos crezcan, no de manera personal, no es por egoísmo, es no por protagonismo, es por la idea de la comunidad, es para la comunidad y evitar algunas desviaciones. Son 3 instrucciones de los dones espirituales: edificación, entendimiento y corrección. Y nosotros, aplicando esto a la palabra, Señor, a nuestras vidas, queremos orar, hermanos, y pedir al Señor que siga manifestando, pero que en ese orden de las cosas de Dios podamos tener la bendición que Dios quiere. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por 1 Corintios 14, donde el apóstol Pablo habló de corregir a una iglesia que tenía manifestaciones del Espíritu Santo. Y esto contradice un poco la idea que teníamos algunos de que quizás no deseamos recibir corrección en la iglesia. Pensamos que es limitada al Espíritu Santo y decimos no es limitada al Espíritu, es limitar nuestra reacción, es limitar nuestra personalidad o el protagonismo que algunos tenemos y dejar que se manifiesten los dones para edificación de todos. Que haya bendición, que haya fortaleza, que haya un crecimiento en la iglesia, Señor. Te pedimos esta bendición para todos y que este capítulo, al leerlo, al tomar nota, Señor, al estar observando todo lo que contiene, estos 40 versículos, de veras tienen una riqueza muy grande. Entendemos entonces que los dones del Espíritu Santo se siguen manifestando, siguen siendo vigentes en la iglesia, pero también hay una limitante, que es hacia las reacciones y las cuestiones culturales que nos rodean. Que siempre los dones sean, como dice al final, decentemente y con orden. Que tengamos un respeto, un orden en lo que estamos haciendo, como dice el apóstol Pablo, limitar turnos, limitar que alguien interprete, todo ese tipo de indicaciones son muy enriquecedoras. Nosotros como iglesia queremos tener esa manifestación de los dones, pero también ese orden, Señor, que haya preedificación siempre. Y lo que tenemos alguna experiencia con las cosas de Dios, que hemos estado presentes en cultos, que hemos visto la manifestación de estos dones, que aprendamos mucho de cómo hacerlo de manera más excelente. No de la manera más llamativa, sino de la manera más excelente. Queremos servirte con todo y adorarte con nuestro corazón. Y voy a despedirnos de esta reunión, Señor. Te alabamos porque hemos estado confinados 5 meses. Solamente por tu misericordia nos sostienes hasta el día de hoy. Te pedimos bendición para toda la gente que está padeciendo, todos los que han enfermado, todas las personas que han muerto, Señor, las personas que tienen el dolor por el fallecimiento de seres queridos cercanos, toda la situación del desorden que está dándose porque las personas quedan incompletas. Cuando alguien muere de la familia, cuando alguien está enfermo, está internado, los costos médicos que a veces son elevados, todo lo que la gente está sufriendo, Señor, el riesgo que hay alrededor siempre, la conducta social que estamos teniendo, te pedimos que en todo esto tú te manifiestes. Señor, no entendemos el propósito, no entendemos la dimensión de esto, pero te rogamos que guardes, para que mucha gente escuche el mensaje, para que mucha gente escuche la palabra, para que mucha gente sepa de ti. Nos ponemos en tus manos y como iglesia, Señor, que sigamos predicando, que sigamos teniendo una bendición. Y si en algún momento permites que nos reunamos nuevamente, Señor, recordemos, hay una gran manifestación de los dones del Espíritu Santo, pero siempre con la limitación hacia nuestras reacciones. Que no haya ningún tipo de abuso, que no haya ningún tipo de maltrato hacia nadie. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.